Hola, estamos hoy con Ana Alonso. Ana Alonso es profesora de secundaria y bachillerato y escritora. A lo largo de su trayectoria profesional ha publicado más de 100 libros infantiles y juveniles, entre los cuales destacamos Luna y los incorpóreos, Odio el rosa y varias adaptaciones del Árbol de los clásicos. Su obra ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos el inglés, el francés, el turco y el japonés. Y estamos hoy con ella para hablar sobre las emociones y sobre cómo influyen en el aprendizaje. Hola Ana, ¿qué tal estás? Hola, Monse, pues nada, encantada de estar aquí con vosotros. Igual que nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Hemos dicho que vamos a hablar sobre emociones y quería preguntarte, ¿la respuesta emocional de cada individuo frente a determinadas situaciones es algo innato o es algo que se aprende? Bueno, en parte es innato y en parte es aprendido. Según los expertos, en torno a un 50% de la respuesta emocional está condicionada genéticamente. Un 40% estaría condicionado por nuestras experiencias pasadas y el 10% restante es el que depende de la gestión que hacemos nosotros en cada momento. Claro, entiendo. Y de esa gestión, esas respuestas, ¿se pueden cambiar desde la educación? ¿Tiene sentido hablar de educación emocional? Sí, tiene todo el sentido del mundo. Se puede cambiar al menos ese 10% que depende de nuestras decisiones inmediatas, pero también se puede cambiar ese 40% que depende de la experiencia, porque si nosotros desde pequeños construimos para los niños y niñas unas vivencias emocionales positivas, constructivas, funcionales, eso va a repercutir en su respuesta emocional posterior. Por lo tanto, sí que tenemos mucho margen de maniobra a través de la educación. Claro, entonces estas emociones influyen en el aprendizaje. ¿Cómo influyen? Influyen muchísimo. Hay unos estudios muy interesantes de una psicóloga de la Universidad de Carolina del Norte, que es Barbara Fredrickson, Ujú. y ella ha estudiado sobre todo las emociones que podríamos decir constructivas o agradables, ¿no? Y lo que ha demostrado es que cuando estamos experimentando estas emociones nos abrimos al aprendizaje. Estamos más abiertos a cometer errores y a trabajar con nuestra creatividad. Sin embargo, cuando las sensaciones que predominan son las de miedo, las de inseguridad, pues esto lo que hace es que focalicemos muchísimo nuestra mente para resolver el problema, pero sin abrirnos a distintas posibilidades, con lo cual el aprendizaje se dificulta. Es Vale, decir, que las emociones que tradicionalmente conocemos como positivas, aunque esto habría que matizarlo un poco, ayudan al aprendizaje, ayudan porque fomentan la creatividad y sobre todo pues, impiden el miedo, que es el mayor enemigo del aprendizaje. claro, claro. Entonces, educar emocionalmente consiste en enseñar a evitar las emociones desagradables de alguna manera. No, yo no diría que las emociones desagradables haya que evitarlas, porque las emociones desagradables, igual que las agradables, nos están brindando información muy valiosa acerca de, bueno, de nuestro paisaje interior y de aquello que necesitamos atender o que necesitamos cambiar, ¿no? Entonces, ignorarlas no es una buena idea, no suele ser una buena idea, más que nada porque cuando se las ignora, pues se vuelven más fuertes todavía. Está demostrado. Entonces, la manera de gestionarlas es escucharlas y después sí, intentar canalizarlas hacia una respuesta funcional, una respuesta asertiva y que en ningún modo pues, sea violenta o sea perjudicial para la propia persona. Claro. En nuestras aulas vemos que nuestros alumnos tienen problemas emocionales que les están afectando en su día a día. ¿Cuáles crees que son estos problemas emocionales? Bueno, hay que tener en cuenta que los niños y los jóvenes tienen una respuesta emocional menos madura, como es lógico, que un adulto, porque el córtex prefrontal, que es la parte del cerebro encargada de la respuesta racional, es la última parte del cerebro que madura. Entonces, un niño, un joven, pues tiene su parte del sistema límbico perfectamente formada y puede reaccionar con emociones que todos conocemos, con ira, con miedo, con tristeza o con emociones como la alegría, etcétera. Pero lo que no tiene tan desarrollado es esa capacidad de modular las emociones
a través del razonamiento, a través del autocontrol, a través de pararse a pensar, a verbalizar los conflictos, ¿no? Entonces hay que contar con eso. Eso es lo que explica pues, las rabietas de los niños pequeños y más adelante bueno, en el contexto académico, pues tantas situaciones que nos encontramos. ¿Quiere eso decir bueno, que hay que dejar que se expresen sin más y no actuar? Pues cada oportunidad en la que vemos un descontrol emocional es una oportunidad también para educar en las emociones, para bueno, trabajar esos circuitos del córtex prefrontal que son los que al final van a hacer que el niño tenga mayor autonomía a la hora de gestionar sus emociones y mayor control también. Qué interesante, Ana. Y estaba pensando en las nuevas tecnologías. ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en el equilibrio emocional de los jóvenes? Porque están en su día a día y son muy influyentes en sus vidas. Bueno, yo creo que nos influyen a todos y bueno, la gestión que estamos haciendo quizá de esta influencia de las nuevas tecnologías todavía no es demasiado buena. Les influyen a ellos en particular, como tú dices, pues por lo que hemos comentado, por esa inmadurez del córtex prefrontal y también porque su exposición a las pantallas hoy en día a través de videojuegos, a través de las redes sociales, pues yo creo que es excesiva en muchos casos, no se puede generalizar. Pero lo que sí está demostrado es que todo este tiempo de conexión a las pantallas, pues lo que hace es que estén recibiendo estímulos muy seguidos, estímulos que provocan una respuesta excitante de neurotransmisores como la adrenalina, ¿no? que lo que hacen es pues, provocar un estado de excitación continuo, digamos. Entonces, cuando les faltan estos estímulos, estos niños y niñas o estos jóvenes se aburren, sienten que les falta algo. Y entonces les cuesta mucho más el emprender pues, una tarea como puede ser el estudio, como puede ser la lectura, en la que se requiere introspección, se requiere pues, un enfoque mucho más activo y no estar dependiendo de esos estímulos externos que continuamente nos mantienen los niveles de cortisol, por ejemplo, la hormona del estrés, muy altos. Sí, exactamente. Bueno, yo creo que todos lo hemos sentido también en algún momento. Sí, en mayor o menor medida todos lo padecemos. Sí. En cuanto al sesgo de género, ¿tú crees que existe a la hora de interpretar y gestionar las emociones? Yo creo que existe, creo que se está avanzando mucho, pero sí que creo que todavía existe un sesgo de género a la hora de educar emocionalmente y muchas veces es algo de lo que ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, en la educación de los niños, digamos que se penaliza más reacciones de miedo o de tristeza, mientras que la ira es lo que más se penaliza en las niñas. Esto hace que muchas veces cuando la respuesta funcional a una determinada situación de injusticia, por ejemplo, pues sería una ira funcional, lógicamente, no un descontrol total, pero bueno, un enfado legítimo para defender bueno, tus derechos en una situación injusta, pues muchas veces está demostrado que las mujeres transforman esa emoción de ira en tristeza y lo podemos expresar a lo mejor llorando, ¿no? Mientras que una situación de inseguridad, un niño a lo mejor aprende a gestionarla a través de la agresividad para no mostrar miedo, para no mostrar tristeza, porque eso él sabe que socialmente está más penalizado. Naturalmente se está avanzando muchísimo en este aspecto y yo estoy segura de que aquí las nuevas generaciones lo van a tener más fácil de lo que lo tuvimos nosotros, pero creo que está bien ser consciente de que todavía existe ese género a la hora, bueno, pues de promover respuestas más funcionales. Sobre todo nos tenemos que dar cuenta de que con las emociones desagradables muchas veces una emoción enmascara a otra. Entonces, si nosotros vemos una reacción, ya sea en un niño o en una niña, que es de ira, pero la situación, el contexto parece que no lo explica, seguramente es porque esa ira está enmascarando pues a lo mejor un miedo o una situación de tristeza. Y al revés, si estamos viendo una reacción de tristeza tanto en un niño como en una niña que no entendemos muy bien, puede ser que esté enmascarando pues una ira reprimida hacia una situación que valora como injusta. Todavía tenemos mucho camino que recorrer. Sí, es cierto. ¿Y qué estrategias podemos utilizar para mejorar
el bienestar emocional de los estudiantes en relación además con sus resultados académicos? Bueno, yo creo que en el contexto académico una de las cosas que más influyen es la ansiedad, digamos, que genera en los estudiantes pues, eh, todo el asunto de la evaluación, de la calificación. Entonces, yo creo que ganaríamos mucho en el bienestar emocional de nuestros alumnos si consiguiéramos que tuviesen una mentalidad, lo que se llama, lo que la psicóloga Carol Dweck de la Universidad de Stanford llama una mentalidad de crecimiento frente a una mentalidad fija. ¿Qué es una mentalidad de crecimiento? Una mentalidad de crecimiento es aquella en la que nosotros no nos vemos a nosotros mismos como seres que no pueden mejorar o que no pueden cambiar, sino que tenemos una visión fija de nosotros mismos. En esto soy bueno, en esto soy malo, yo soy inteligente, yo soy menos inteligente, yo soy trabajador, yo no soy trabajador. Etiquetas, ¿no? Muchas veces. Eso es, las etiquetas. Cuando un alumno tiene una mentalidad fija, independientemente de que se valore más o menos, pero siempre tiene miedo al cambio de esas etiquetas o se siente condicionado por esas etiquetas. Entonces, si nosotros conseguimos promover una mentalidad de crecimiento en la cual el alumno o la alumna no tiene una visión de sí mismo como algo que no se puede mejorar, algo que no se puede cambiar. Yo soy malo en matemáticas, yo soy bueno en lengua, ¿no? Sino que se ven estas materias que están estudiando como procesos en los que ellos pues van cambiando y que van afrontando de distintas maneras. Entonces, cuando ellos se les evalúa en una determinada materia, entienden que no se les está evaluando a ellos como personas, se está evaluando su aprendizaje en una materia y entonces eso alivia mucho la presión sobre la autoestima, que es, yo creo, uno de los grandes problemas que nos encontramos en las aulas. La verdad es que suena como eso, alivio, ¿no? El formar parte de un proceso y el no estar etiquetado, ¿no? Ya de entrada. Sí, es muy curioso porque existen numerosos estudios que demuestran que, por ejemplo, alumnos que tienen muy buen rendimiento académico, pero a la hora de enfrentarse a retos, por ejemplo, en matemáticas un poquito más difíciles, se sienten mucho más condicionados. Hay pruebas hechas según lo que se le diga al alumno antes de la prueba. Si se le dice, tú eres muy bueno en matemáticas y lo vas a hacer muy bien, eso ejerce mucha mayor presión que si se les dice, mira, es un ejercicio difícil, pero si tú te esfuerzas, con esfuerzo lo puedes llegar a hacer. Entonces, eso alivia la presión y el alumno se siente más libre y al final hace mejor la actividad. Entonces, existe muchísima evidencia científica en relación con esto y yo creo que es algo muy aplicable al día a día de las aulas. La tranquilidad de poder cometer un error. Efectivamente, y que no te estás examinando tú como persona, sino simplemente estás valorando tu rendimiento en una actividad. Entonces yo creo que los hábitos de, tanto de estudio como en el aula pueden contribuir a mejorar el bienestar emocional. ¿Hay algún hábito que deberíamos evitar? Bueno, yo creo que es muy importante consolidar hábitos saludables desde el principio, por ejemplo, en relación con las horas de sueño, en relación también con las horas de estos estímulos que estábamos comentando, que son las pantallas, porque todo esto pues, influye de una manera directa sobre la atención, que es fundamental al final para el aprendizaje también, ¿no? Y bueno, está claro que unos hábitos de vida saludables, una alimentación adecuada, una actividad física adecuada, un cierto grado de socialización, pues todo esto promueve no solamente la salud física, sino también la salud mental. A Ujú. partir de ahí yo creo que deberíamos trabajar algunos hábitos desde las edades más tempranas, como la verbalización de los conflictos, el saber expresar con palabras lo que te está pasando, el saber exponerlo de una manera asertiva, sin que resulte agresiva, pues esto es algo que sí se puede enseñar. Y luego, bueno, pues cultivar también hábitos positivos como el hábito de la gratitud. Hay muchísimos estudios también que demuestran que el dedicar un espacio del tiempo no solamente a reflexionar sobre lo que hacemos mal, sino también bien sobre lo que hacemos bien, bien sobre los sentimientos positivos, ¿no? Que nos inspiran otras personas, bien ese sentimiento de agradecimiento, bueno, por las cosas que funcionan bien,
Pues todo esto crea un clima interior emocional mucho más propicio, pues, para que nos sintamos felices y sobre todo para que podamos crecer como personas. Claro, sería una salud emocional, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Existe un perfil de salud emocional? ¿Se puede estar sano emocionalmente? ¿Es solo una manera de estar sano emocionalmente o hay maneras distintas? Yo creo que hay muchas maneras distintas, afortunadamente, de estar sano emocionalmente. Existen muchos perfiles emocionales distintos y no hay uno que sea el bueno y todos los demás sean malos, ¿no? Pues, por ejemplo, puede haber gente que tiene una cierta tendencia, pues, al liderazgo a lo mejor, y entonces, bueno, pues necesita encontrar un espacio para ejercer ese liderazgo. A lo mejor hay gente que trabaja mejor de manera cooperativa. Hay gente que prefiere, bueno, pues tener su espacio para su creatividad, mayor grado de soledad, mayor introspección, y todos estos perfiles son compatibles con la salud mental. Al final yo creo que lo que tienen en común todos los perfiles de buena salud mental es esa autonomía emocional, a lo mejor esa capacidad de gestionar las propias emociones, que es algo que se va aprendiendo muy poco a poco, y también la capacidad de distinguir aquello que está bajo nuestro control y que por lo tanto podemos cambiar o podemos cambiar al menos parcialmente, de aquello que son circunstancias que no dependen de nosotros y por lo tanto pues no resulta funcional enfadarse, no resulta funcional entristecerse porque de todas formas no vamos a poder cambiar nada. Entonces, bueno, aunque la tristeza sea una reacción natural, pero sí que ir conduciendo esas emociones hacia algo más funcional. Y el distinguir aquello que podemos controlar de aquello que no podemos controlar, yo creo que es la clave de la salud emocional. Siempre ayuda, la verdad, ¿no? Recordárnoslo y ayudar a nuestros jóvenes a recordarlo también. Eso Em, es. en cuanto a problemas emocionales severos, si detectamos problemas emocionales severos en el entorno académico, ¿cómo conviene actuar? Bueno, yo creo que aquí el mayor error que podemos cometer es ignorarlos. Creo que muchas veces es tan doloroso para nosotros como profesores, igual que ocurre en el contexto familiar, si somos padres que, bueno, intentamos minimizar a lo mejor el alcance del problema o pensar que va a desaparecer solo. Y aquí pues yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay algunos tipos de problemas que no desaparecen solos, que requieren una gestión y por lo tanto pues habría que buscar la ayuda especializada. Por supuesto el diálogo con las familias es importantísimo y luego pues con las personas especializadas, orientadores, psicólogos y por supuesto también el contar con todo el apoyo del equipo docente, ¿no? Que esto no recaiga solo en el tutor, por ejemplo, o en el profesor que ha detectado puntualmente el problema, sino que bueno, se pueda compartir y sea labor de todos el reconducirlo en la medida que dependa del centro y también el externalizarlo en la medida que dependa de los profesionales de la salud pública, ¿no? Si ya vemos que es algo que escapa a nuestra capacidad de actuación. Mm. Y luego la salud emocional del profesorado. ¿Cómo podemos cuidarla? Porque el profesorado es quien recibe muchas veces estas emociones descontroladas, estas emociones reprimidas a veces, y tiene que ser muy difícil. ¿Cómo podemos ayudarles? Sí, es cierto que, bueno, los profesores estamos expuestos a tormentas emocionales continuas por parte de nuestros alumnos y una buena parte de nuestro trabajo depende también de nuestra capacidad de gestionar esas emociones en el aula. Y bueno, pues aquí yo creo que quizá los mayores problemas que nos podemos encontrar es la falta de apoyos cuando nosotros sentimos que a lo mejor la comunicación con las familias no está siendo fluida. Entonces, bueno, creo que es algo muy, muy importante el abrir canales, el encontrar formas eh, de compartir los problemas y también de compartir las soluciones. Por otro lado, creo que un aspecto muy importante de la salud emocional del profesorado es la motivación. Necesitamos mantenernos motivados porque es buena parte de nuestro trabajo es transmitir motivación, ¿no?, al alumnado. Entonces, para eso primero tenemos que tenerla nosotros.
A veces es muy difícil cuando estamos, bueno, pues, invadidos por burocracias, por situaciones que no son las idóneas, ¿no?, para ejercer la docencia. Bueno, pues es difícil a veces mantener la motivación. Entonces yo creo que aquí es importante ser conscientes de que puede surgir ese problema y, bueno, paliarlo pues a través de formación. Afortunadamente hoy en día sí que tenemos un montón de posibilidades para formarnos, para seguir formándonos online, para avanzar en aquello que nos interesa, y todos esos avances luego van a repercutir también en la calidad de la docencia que podemos brindar, en la calidad de los aprendizajes de nuestro alumnado. Claro. La reforma de la ley, la LOMLOE, toca también temas de educación emocional, de bienestar, tanto del alumno como del profesorado. Em, ¿Tú qué papel crees que juega la educación emocional en la LOMLOE, en esta reforma de la ley? Bueno, en esta ley se apuesta de manera muy rotunda por la educación emocional. Ya se hacía también en otros marcos legislativos anteriores, pero yo creo que en la LOMLOE se incide todavía más, si cabe. Mm. Y además se incide en incorporar la educación emocional a los aprendizajes curriculares, no solamente dejarlo como, digamos, un aspecto que queda fuera de los currículos o que no compete a los profesores de las distintas materias, sino que sería más una cuestión de tutorías, etcétera, sino que se integra completamente en los aprendizajes curriculares. Y yo creo que con este motivo se ha introducido esta figura de las situaciones de aprendizaje, Ajá. que son una de las novedades de la ley, ¿no? Y, bueno, parece que el objetivo de estas situaciones es contextualizar el aprendizaje de manera que los alumnos puedan conectarlo con sus vivencias y con sus intereses, que al final es conectarlo con sus emociones. Claro. Es decir, conseguir que el aprendizaje signifique algo para ellos, que conecte con lo que ellos quieren, con lo que ellos sienten, con los problemas que ellos tienen. Esto no siempre es fácil, pero yo creo que con imaginación sí que se puede contextualizar cualquier aprendizaje de manera que el alumno se sienta motivado para abordarlo. Claro, ¿y podrías ponernos un ejemplo? Bueno, por ejemplo, en el proyecto de lengua y literatura castellana de Oxford, bueno, pues en el libro de primero de la ESO estamos trabajando con situaciones de aprendizaje muy ligadas a lo emocional. Entonces, por ejemplo, todo el primer bloque del primer trimestre que bueno, pues aborda diferentes tipos de modalidades textuales, componer, por ejemplo, pues textos prescriptivos o textos informativos, pues lo hemos hecho en un marco que tiene como título el Conócete a ti mismo, ¿no? El Nostete ipsum en latín. Bueno, entonces con esa dimensión emocional hemos creado diferentes situaciones de aprendizaje. Pues, por ejemplo, en una tarea de escritura creativa lo que se les propone es para trabajar la escritura de textos prescriptivos, es decir, de reglas, pues que hagan un juego de la oca emocional utilizando emoticonos, además que los emojis, los emoticonos pues son un nuevo lenguaje emocional, entonces es algo muy cercano a ellos y por otro lado les permite reflexionar sobre las emociones. Y por ejemplo también hemos propuesto un proyecto trimestral, que sería como el fin del trimestre, que consiste en elaborar un periódico escolar, pero en lugar de ser el típico periódico, es un periódico emocional, donde los alumnos tienen que elegir noticias que realmente a ellos les hayan o bien motivado o les hayan impresionado por alguna circunstancia y que sea más un reflejo de la actualidad emocional de ese grupo bueno, de la actualidad, digamos, objetiva, si es que tal cosa existe. Qué interesante, la verdad. Tengo ganas ya de ver estos materiales. Bueno, Ana Alonso, qué placer poder hablar contigo sobre temas tan importantes como la educación emocional de nuestros jóvenes. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Monse, y nada, ha sido un placer como siempre. Un saludo para todos. Hasta pronto. Hasta pronto.